La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos, en Uniradio Jaén, Ciencia al Día. Bienvenidos, bienvenidas a una temporada más aquí en Campus, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén. Será este el que iniciamos ahora nuestro primer programa de este curso radiofónico 2020-2021. Una temporada más que especial para la radio de la Universidad de Jaén, para Uniradio Jaén, como quiera que celebramos nada más y nada menos que 10 años ya en onda. Es nuestro 10º aniversario y lo hacemos. Celebramos esta festividad, podríamos decir, esta efeméride, multiplicando nuestra labor en ámbitos como la responsabilidad social, como el fomento de la cultura y, como no, también la apuesta por la divulgación científica, justamente lo que abandera este programa, Campus, panel de expertos y expertas. A lo largo de los próximos meses volveremos a ejercer de embajadores de la ciencia, haciendo justicia a los grupos de investigación en sus diferentes ámbitos. Grupos de investigación de la Universidad de Jaén. El propósito, evidentemente, es transferir conocimiento y también que nuestros oyentes, ustedes, puedan interpretar los universales de cada día a partir de la opinión de esos expertos, de esas expertas, de esos invitados que tendremos en diferentes materias que serán las que trataremos en este espacio. Hoy, abriendo la temporada, hemos invitado al responsable del Grupo de Investigación Biopolítica, el profesor del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén, Francisco Garrido Pena, a quien saludaremos dentro de unos minutos. Antes, como ya es costumbre, damos la bienvenida a nuestro compañero y colaborador Alberto Fernández de Novaciencia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a esta nueva temporada. Muchísimas gracias por colaborar nuevamente con este espacio. Coméntanos sobre qué hablaremos hoy. Muy buenas tardes. Francisco Garrido Peña es una persona comprometida con su tiempo, investigador de la Universidad de Jaén y responsable del Grupo de Biopolíticas. Ejerció como parlamentario en las cámaras andaluza y nacional, desde donde defendió un modelo de sociedad más sostenible. La actividad investigadora de su grupo también tiene una marcada tendencia ecologista al trabajar sobre ecología política, derecho ambiental y fiscalidad ambiental. Además, desarrollan trabajos científicos en ámbitos como la bioética y la biotecnología, áreas en las que tienen mucho que aportar en el momento actual debido a los avances que permite la tecnología, así como en la ética social y el diseño institucional. Muchísimas gracias, Alberto. Viene ahora el momento ya de nuestro indicativo de inicio, servido por nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén, embajadores de la ciencia al día. Están en la onda de la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén, en el 103.9 dial FM, o si nos siguen a través de internet, a través de la página web de la radio de la Universidad de Jaén. Y esto es Campus, panel de expertos y expertas, programa sobre divulgación científica en la parrilla de la emisora universitaria. Nuestro invitado hoy, Francisco Garrido Pena,
profesor del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén y además responsable del grupo de investigación de la UJA Biopolítica. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Unirradio Jaén. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por la invitación también. Muy bien. Si te parece, comenzamos ahondando en conceptos y también en definiciones, que ampliaremos dentro de unos instantes, pero de partida, decía, hablemos de la génesis del grupo, de su andadura, cuándo surge este grupo de investigación biopolítica y quiénes lo formáis. Pues surge aproximadamente en torno a 1994, es uno de los grupos, es un grupo con bastante trayectoria ya, bastantes años. Inicialmente el grupo está compuesto por profesores y profesoras de Jaén y de la Universidad de Granada. Hay como dos equipos y tenían una orientación básica centrada en ciencias sociales interdisciplinares con mucha preocupación por los problemas de carácter medioambiental desde las ciencias sociales, no desde las ciencias naturales, en que ya había habido una larga trayectoria de investigación en los problemas ambientales, ¿no? Por lo tanto, ahí surge, el conjunto de personas ha ido cambiando, algunas porque se han ido yendo, otras porque se han jubilado y otros porque incluso ha habido desgraciadamente un fallecimiento, pero sigue habiendo ese núcleo, aunque ahora está mucho más centrado en la Universidad de Jaén y hay menos participación prácticamente ya no hay participación de la Universidad de Granada. Hablas de problemas de carácter ambiental desde la óptica, desde la lente de las ciencias sociales, más que desde las ciencias naturales. Desde luego, a nosotros, a mí en particular, me ha sorprendido positivamente el nombre, la denominación de este grupo, biopolítica. Si te parece, ahondemos un poco más. ¿Qué entendemos por este concepto, biopolítica? ¿Qué es la biopolítica? El concepto de biopolítica tiene ya una trayectoria importante en el campo de la filosofía y en el campo de la sociología. Esencialmente viene a plantearse la relación entre las ciencias de la vida y la política en un sentido amplio, si las relaciones sociales, las relaciones de poder, y esto surge especialmente los estudios, por ejemplo, muy importantes de Michel Foucault sobre el uso de la biopolítica en las pandemias y en las epidemias, en las políticas de salud pública, en las políticas de género, en políticas en definitiva que tenían en el centro problemas de carácter estrictamente vitales, biológicos, mejor dicho, por tanto vitales, y esa interrelación entre poder y vida, ¿no? Entre ciencias de la vida y ciencias políticas y sociales, ¿no? Como tal. Ahora mismo yo creo que tiene una gran actualidad y existe una gran preocupación precisamente porque estamos viviendo un momento en que vemos como un fenómeno biológico, cuál es una pandemia que proviene, al fin y al cabo, de la expansión de un proceso contagioso a través de un virus, está ordenando nuestras vidas, está prescribiendo leyes, está cambiando la economía, se está modificando el conjunto de relaciones sociales y hay una interrelación entre vida, entre fenómenos biológicos y vida social, ¿no? Francisco, ¿qué actividades habéis realizado? Supongo que muchas, pero si puedes hacer una síntesis de esas actividades formativas o de divulgación que habéis realizado desde el seno del grupo de investigación hasta la fecha. Sí. Ha habido bastantes actividades de carácter de investigación que se ve reflejada en las numerosas publicaciones de los miembros del grupo desde hace bastantes años, pero así de forma colectiva hemos participado en las Semanas de la Ciencia, en actividades divulgativas sobre nuestra tarea como grupo, como tal, y hemos construido, digamos, distintos escenarios pedagógicos, tanto en cursos monográficos como en cursos seminarios, que iban más o menos especializándose en campos, por ejemplo, como el derecho ambiental, como la economía ambiental, como el pensamiento de género o como los temas sobre ecología política como tales.
Últimamente también se han incorporado unos compañeros que trabajan sobre la relación entre democracia y ciencias sociales y hemos hecho, por ejemplo, un seminario muy recientemente sobre trabajos en el campo de la teoría de la democracia, ¿no? Sobre presentaciones de libros. En concreto hemos hecho durante la pandemia un seminario virtual con la presentación del libro de José Luis Moreno Pestaña, El regreso a Atenas, que ha sido un libro muy importante desde el punto de vista de la filosofía política española, con la participación directa de su autor, y ha sido bastante fructífero. Pero esencialmente esto, la concentración en grupos en actividades investigadoras que se reflejan en publicaciones, ya sea monografía o artículos, las actividades de carácter más pedagógico, más divulgativo, como tal. Por ejemplo, publicamos un artículo en el diario.es hace escasamente 2 meses, donde dos miembros del grupo de investigación, yo en concreto y mi compañero Francisco José Fernández, hacíamos una actividad exploratoria, digamos, de un trabajo que seguramente saldrá más adelante, porque estamos terminándolo, sobre la relación entre contaminación atmosférica y mortalidad en la provincia de Granada. Que es un artículo de divulgación porque está en prensa no científica, seguramente, si logramos terminar con todos los datos, será publicado en una revista científica, ¿no? Con muchísima más extensión y rigurosidad desde el punto de vista metodológico, ¿no? Pero me parece importante reseñar eso, ¿no? Esa relación de este artículo es un poco la síntesis del tipo de actividades que hemos venido realizando en los últimos años. Como unir factores sociales con factores ambientales. Y nosotros lo que desentrañábamos en este artículo es que la calidad del aire de la ciudad de Granada, ¿no?, en concreto, y de su área metropolitana, es muy baja, es una de las peores de España, y que esto ha incrementado brutalmente la tasa de mortalidad, que en el caso de la ciudad de Granada es superior a la ciudad de Madrid, incluso, aunque no en la provincia, evidentemente. Pero bueno, como ejemplo me parece que es interesante, ¿no? Cómo unir factores sociales, contaminación, tipo de transporte, con factores estrictamente ambientales y sanitarios. Es evidente, por lo tanto, que en las labores de este grupo de investigación se refrenda claramente uno de los objetivos estratégicos de la universidad, que es el de la responsabilidad social, ¿verdad? Claro. Precisamente, incluso ahora estamos avanzando en una línea que está mi compañero Fernández en este trabajo, que es en la producción de proposiciones no de ley, ¿no? Es decir, de textos normativos que ponemos a disposición de cualquier grupo parlamentario, de cualquier iniciativa, sobre problemas de carácter ambiental o problemas o políticas de promoción. Por ejemplo, vamos a hacer uno sobre la promoción de la agricultura ecológica, lo que serían las normas, el conjunto de medidas legales que en el campo autonómico, de la legislación autonómica, habría que reformar, que añadir o que eliminar para que prosperara un marco normativo propicio al desarrollo de la agroecología, al desarrollo de la agricultura ecológica. Esta va a ser también una línea de trabajo que antes lo hemos hecho vía informes, también a organismos, bien a grupos parlamentarios, pero que me parece que es un ejemplo de transferencia, ¿no?, y de responsabilidad social, de cómo se puede volcar, no solamente a través de patentes, que son muy importantes, sin lugar a dudas, sino a través de conocimiento social, a través de técnicas sociales o técnicas normativas, cómo se puede volcar la investigación en las necesidades sociales y en la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Pues Paco, si me permites llamarte así, has aludido a un investigador dentro del grupo, Francisco José Fernández. Oyentes de Uniradio Jaén, es posible que el investigador, si finalmente le casa dentro de su agenda, pueda conectarse a este programa. Será bienvenido. Paco, no sé si son momentos estos de la pandemia
en los cuales la filosofía ejerce de forma tangible y de forma operativa, porque a veces cuando pensamos precisamente en filosofía pensamos en algo abstracto. ¿Es algo realmente realista? ¿Es algo que se puede aplicar realmente a nuestra realidad y especialmente a una realidad que exige de respuestas y réplicas tan urgentes como el momento actual? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. También depende mucho de la concepción de la filosofía que se tenga. Claro, si se concibe la filosofía como un saber muerto, como una lengua muerta, que se trata exclusivamente de indagar lo que dijeron otros autores a lo largo del tiempo, cosa que es muy interesante, pero eso forma parte de la historia exclusivamente de los conceptos. Pero si se concibe la filosofía como lo vemos nosotros desde el punto de vista de la intervención y de la interrelación con la ciencia, y en concreto con las ciencias sociales, nos parece que la posibilidad de que sea concreto y que sea útil directamente el saber que emana del discurso filosófico me parece que crece enormemente. Y voy a ponerte un ejemplo concreto en la que trabajamos varios, en concreto yo, el tema de la epidemiología. La epidemiología está planteando muchísimos problemas, muchísimos retos ahora mismo. Hoy todo el mundo tiene un epidemiólogo de cabecera prácticamente, ¿no? Pero los grandes debates que tenemos ahora mismo, que se están plasmando en confinamos, no confinamos, ponemos mascarilla, no ponemos mascarilla, cuáles son las tasas, realmente qué mortalidad hay. Todo este tipo de debates esconden debates metodológicos muy importantes. Esconden debates metodológicos muy importantes que son, en última instancia, debates teóricos, científicos, filosóficos, como tales. Y por lo tanto, no es posible acceder, por ejemplo, los modelos que vemos de predicción de la evolución de la pandemia. Esto esconde un debate tremendo de carácter matemático y en última instancia de carácter teórico y científico. Y depende de qué modelos se utilizan y qué metodologías se utilizan, los resultados pueden ser unos o pueden ser otros, totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, en ese punto de vista, el saber teórico, la filosofía, no como un saber enclaustrado propio de especialistas, es un saber que está abierto al conjunto de la comunidad científica como tal. Por lo tanto, filósofo no es solamente aquel que tiene el título, sino aquel que ejerce las obligaciones de carácter teórico, aquel que le preocupan los fundamentos teóricos del saber, tiene una enorme actualidad y presencia. Y en ese sentido es que nosotros queremos trabajar y por eso aquí están juristas, economistas, historiadores, filósofos y filósofas, como mi compañera Isabel Balsa, gente de una procedencia muy distinta, pero gente desde el punto de vista disciplinar, pero todos que trabajamos sobre esta eje central que son las ciencias sociales y su relación con los aspectos de carácter biológico, ¿no? Como la sanidad, como el medio ambiente, cualquier otro, ciencias de la vida, ¿no? No sé si la pregunta que te voy a plantear es comprometida, Paco, pero todo esto que estamos viviendo y sobre todo las circunstancias y ya con unos meses, ¿verdad? Casi se puede decir, pues en el tintero. Bajo tu punto de vista como investigador y también como Francisco Garrido, ¿crees que ha habido algo que haya atacado frontalmente a la ética, ya sea por parte de la forma en la que se han organizado, bueno, pues cómo se han planificado las cosas, cómo se están haciendo, cómo se está visibilizando la pandemia en los medios de comunicación, cómo se habla de ella, cómo se nos advierte? ¿Hay algo que frontalmente a ti te choque y que, bueno, pues sea contraproducente bajo tu punto de vista para la población o para el desarrollo óptimo de los acontecimientos? Sí, clarísimamente. Hay un primer problema, el más grave de todo, que es el principio de prudencia. Es decir, aquí, en vez de aplicar, no digo aquí en general, digo, esto va mucho por comunidades, por países, es decir, que luego no todo el mundo hace igual. Pero en general en Occidente, en vez de primar la salud, ha primado la rentabilidad económica. En vez de primar, prevenir el riesgo y ser prudente y ponerse en el peor escenario posible, ha primado el cálculo de probabilidades, que es como jugar a la ruleta rusa. En ese sentido, se ha jugado con la vida. Se ha jugado con la vida de millones de personas, evidentemente, y desgraciadamente se va a seguir jugando.
Empezando porque, por ejemplo, yo mismo publiqué un artículo en el 2009 con investigadores de la Escuela de Salud Pública donde advertíamos que la gripe A es un fenómeno muy serio y que podía darse una pandemia de este tipo. Afortunadamente, en el 2009 no hubo esa pandemia, pero aún así, en el 2009 murieron 600.000 personas en todo el mundo por la gripe A. Así que una cosa es que no lo cuenten los medios, ¿no? Pero otra cosa es la realidad. Pero, sin embargo, se dijo, hay que tener todos los sistemas de alerta, el sistema epidemiológico, sistemas de salud, todo este tipo de dispositivos preparados para si viene esta pandemia, porque ya toca una al siglo prácticamente. Y en el 2018, en 1918 fue la última gran pandemia y ahora, aunque hubo otras epidemias importantes luego, y en 2009 ha tocado otra. Por lo tanto, ha primado los cálculos de probabilidad en virtud de exclusivamente de la rentabilidad económica sobre el principio de prudencia en virtud de salvar vidas como tal. Y luego, evidentemente, ha habido un problema muy, muy importante de comunicación, muy importante, que plantea problemas éticos de la ética de la comunicación muy grave, porque o se ha negado la realidad o se ha exagerado la realidad. Es decir, se ha creado, al mismo tiempo estamos viviendo la absoluta alarma o la absoluta negación de la realidad. Y eso genera lo que nosotros llamamos efecto ingratitud, genera toda una serie de efectos en la conducta de las poblaciones muy contrarios precisamente a la colaboración y a la cooperación que es necesario. Le pongo un ejemplo sobre el que también trabajamos nosotros. Mucho sobre en tiempos. Ahora, últimamente ya no tenemos mucho trabajo en ese campo. Que era las políticas de drogas. Es decir, qué hacer con las políticas de drogas, cómo tratar jurídicamente esas políticas, como tal. Con las políticas de drogas, entre comillas lo de drogas, claro, drogas son muchas cosas, ¿no? De drogas ilegales, digamos, se ha hecho durante años una terrible exageración de los efectos negativos. Exageración. Cuando un chico fumaba un porro y le decían que los porros matan y veía que su compañero fumaba y él no fumaba, el resultado ¿cuál era? Que pensaba que el porro, es decir, que el cannabis era inocuo. Y eso no es cierto, el cannabis no es inocuo. Cualquier droga psicotrópica tiene unos efectos y su abuso es terrible. Por lo tanto, entre la negación, el cannabis es inocuo, es maravilloso, o el alarmismo, los dos tienen al final la misma consecuencia, que las conductas son extremadamente irresponsables. Y sobre eso trabajamos un tiempo, pues bien ocurre igual en la pandemia. Entre el COVID si te coge te mata y el COVID no existe, hay una relación media, que es que el COVID mata al 0,5 de los que infectan. Vale, pero es que ese 0,5 son a lo mejor miles de personas. Y además eso satura los sistemas hospitalarios y eso puede acabar matando a mucha más gente. Entonces hay que hacer una política de comunicación lo más rigurosa posible, sin el alarmismo, que vende mucho, pero el alarmismo al fin y al cabo, y sin el negacionismo, que evidentemente también vende, pero es tan falso como, o más todavía, que ese alarmismo. Por lo tanto, ahí también hay consecuencias importantes desde el punto de vista de la ética de la comunicación, ¿no? Que es un aspecto muy importante hoy, porque al fin y al cabo estos sistemas de comunicación conforman nuestras opiniones, nuestras conductas y regulan toda la relación social, ¿no? Pues esos dos extremos, ¿verdad?, en los que basculamos, extremos de negacionismo, extremos de exageración, hablando con nuestro invitado hoy aquí en Campus, panel de expertos y expertas, Francisco Garrido Pena, responsable del Grupo de Investigación Biopolítica. En nuestro primer programa de esta temporada 2020-2021, acompañados por Francisco Garrido Pena, responsable del Grupo de Investigación Biopolítica. Bueno, Paco, vamos a intentar definir algunos de los ámbitos o líneas de investigación. Ya hemos hablado sobre algunos de ellos y además largo y tendido, pero abordemos otras cuestiones, líneas de investigación como por ejemplo la ecología política a la que ya te has referido y también el diseño institucional. ¿Qué tratáis concretamente en esta parcela de investigación? El diseño institucional es todo un campo de trabajo consolidado tanto en sociología como en ciencias políticas, incluso en economía.
El diseño institucional parte de una premisa y llega a una conclusión. La premisa es que las instituciones son obra humana y las instituciones entendidas como la regulación de las relaciones sociales en un grupo determinado, ¿no? De esta manera que la familia es una institución, el ayuntamiento es una institución, pero los grupos de amigos también es una institución, ¿verdad? En ese sentido. Por lo tanto, son una obra, es decir, son un producto de la acción humana. A conclusión, si las instituciones no nacen de la noche de los tiempos ni vienen de los genes, sino vienen de las decisiones que toman los individuos y los grupos humanos, hagamos buenas instituciones y estudiemos cómo podemos diseñar instituciones que sirvan para la cooperación, que sirvan para la solidaridad, que sirvan para la protección del bien común, que minimicen los riesgos de criminalidad, los riesgos de conflictos violentos, los riesgos de dominación, como tal, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, la familia. Hemos creído todo que la familia es una institución que no se cambia a lo largo del tiempo, pues no ha dejado de cambiar. Y hoy nos planteamos una nueva familia, una familia democrática, en esto trabaja mi compañera Isabel Barça, una familia donde todos los miembros tienen iguales derechos, donde el sexo no determina por completo la existencia de la familia, puesto que puede haber una familia compuesta por individuos, padre y padre, madre y madre, es decir, un modelo abierto y democrático, y pensar en esa institución es resolver gran parte de los problemas de violencia, de dominación de género, como tal, porque esa es la familia es una institución muy importante, pero muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Es decir, la mayoría de los crímenes que se cometen en instituciones se cometen en la institución familiar. En España, de cada 3 crímenes que se cometen, 2 lo cometen o amigos o familiares. Es decir, que yo le digo siempre a mis alumnos que si tocan a su puerta, mire por la mirilla y ve al tipo y el tipo no lo conoce, que lo deje entrar. Y si lo conoce, que tenga cuidado, porque la probabilidad es mucho mayor de que sea su asesino o su ladrón si lo conoce que si no lo conoce, ¿no? Por lo tanto, la institución familiar es una institución clave, ¿no? Pues eso es el diseño institucional. Partiendo del hecho de que las instituciones son obra humana, investiguemos cuáles son las reglas, cuáles son las motivaciones, cuáles son las casuísticas que te permite diseñar, producir instituciones lo más humanas posible, ¿no? O lo más cooperativas posible, ¿no? Otra de las áreas de investigación, también de alguna forma has aludido a ella, el derecho ambiental. Pero, ¿cuál es la situación concreta en el marco andaluz? El derecho ambiental ha tenido un desarrollo muy potente. Fíjate, en nuestro grupo de investigación hizo de las primeras jornadas de derecho ambiental que se hicieron en Andalucía. En nuestro grupo también sirvió de asesoramiento o de informes de asesoramiento a distintas proposiciones de ley que se fueron sacando a lo largo del tiempo en la comunidad autónoma. Ahora mismo, digamos, tiene un parón. Es decir, ha habido un parón, no solamente un parón, ha habido una regresión. El gobierno andaluz actual y la mayoría parlamentaria actual sacó un conjunto enorme de, creo que fueron 30 o 40 decretos, no va a entrar, muchos de los decretos de los cuales todos ellos tenían teóricamente finalidades económicas, es decir, de reactivación económica, estoy hablando antes de la pandemia incluso. Y, sin embargo, tuvieron efectos de que modificaban legislaciones distintas que afectaban desde el punto de vista ambiental. Porque se ha tendido a considerar que la legislación ambiental era un traba al desarrollo económico, en vez de un encauzamiento del desarrollo económico, como tal. Y por lo tanto, ahora mismo hay una situación de regresión. La última gran ley fue la ley de cambio climático, que se aprobó a final de la legislatura pasada. Se aprobó con muchas modificaciones, pero bueno, fue un salto insuficiente, claro está, dada la magnitud del problema, y que el problema además no es andaluz, sino que el problema es planetario, pero supuso un salto. Y esto ha sido lo último que se ha hecho serio desde el punto de vista de la legislación ambiental en Andalucía, que es una, hay que decirlo también, que fue una de las primeras comunidades autónomas y de las comunidades autónomas que más leyes y normas medioambientales y más avanzadas tiene. Incluso
en el mismo Estatuto de Autonomía, en la última reforma del nuevo Estatuto, se avanzó mucho en integrar los principios que rigen el derecho ambiental dentro del marco autonómico como tal, del Estatuto. Pero a partir de las últimas elecciones y de la nueva mayoría parlamentaria ha habido un parón por un lado y por otro lado una regresión en el sentido que se han modificado determinadas leyes, legislación y reglamentos que estaban aprobados y funcionando, mejor o peor, pero funcionando, y que ahora se han visto modificados desde el punto de vista legislativo, ¿no? Supongo que el concepto de fiscalidad ambiental está muy relacionado, ¿no?, con esto que has comentado. Claro, claro. Este es un ejemplo claro de cómo el Estatuto de Autonomía integró principios del derecho ambiental. El Estatuto de Autonomía recoge la necesidad de una fiscalidad ambiental. Bien es cierto que lo recoge nada más. Es decir, que se ha hecho muy poco en ese sentido. No se ha sido capaz de meter más allá de las tasas que ya se cobran por residuos y tal. Realmente se intentó dar un salto con lo que se llamó la ecotasa turística, allá por principios de los años 2000, principios del siglo XXI, pero hubo una reacción muy fuerte del sector turístico en contra de esta tasa y el gobierno no se atrevió, el gobierno socialista de aquel momento ahí más adelante. Y no se ha sido capaz de un desarrollo pleno. Pero la fiscalidad es clave porque solo solemos decir mucho que la conciencia ambiental es muy importante de los ciudadanos, por supuesto. Pero si a la conciencia ambiental se le pone un buen impuesto, la cosa mejora todavía. Es decir, que el principio quien contamina paga, que todavía no ha llegado realmente porque se contamina mucho más que se paga, es un principio de inicio de la fiscalidad. En realidad la fiscalidad ambiental lo que persigue es recaudación cero. Es lo que se llama en fiscalidad una finalidad extrafiscal. Es decir, en los impuestos se habla siempre de dos finalidades, fiscales y extrafiscales. Las fiscales son las que pretenden recaudar dinero para servicios, para lo que fuere, ¿no?, a los fondos del Estado. Y las extrafiscales lo que pretenden es educar. Lo que pretenden es, en definitiva, modificar las conductas de los ciudadanos para que no se produzca ese daño. Por ejemplo, la fiscalidad contra el tabaco no es del volumen que es porque lo que se pretende sea recaudar. Se pretende en realidad que la gente no fume, o que fume lo menos posible. Y además de eso, recaudar, por supuesto, fondos para poder reinternalizar, digamos, internalizar de nuevo los costes sanitarios y laborales que tiene el consumo de tabaco. Pues lo mismo es el caso de la fiscalidad ambiental. El objetivo último de la fiscalidad ambiental es que la recaudación fuera cero, porque las conductas serían ya sostenibles desde ese punto de vista. Paco, por lo tanto, infiero, y es un paréntesis, que dentro de la fiscalidad extrafiscal, si se denomina así, estarían los impuestos, pero también, por ejemplo, las multas de tráfico. En gran medida, exactamente. Las multas de tráfico sí, seguirían exactamente. Las multas de tráfico, fíjate, incluso un dato. La gente normalmente, yo no soy conductor, por lo tanto no tengo carnet ni coche, por lo tanto no puedo hablar en primera persona. Pero la gente, tú sabes que los conductores se quejan mucho de que los guardias, entre comillas, le ponen multa para recaudar. Que en realidad no. Esto puede ser una perversión que alguna gente de la autoridad o alguna administración se vea tentado. Pero la finalidad real de las multas de tráfico es evitar que se cometan infracciones para evitar accidentes. Por lo tanto, estaríamos en un mundo feliz si no se recaudara nada por multas de tráfico. Pero siempre y cuando, evidentemente, esa no recaudación fuera el producto del cumplimiento y no de la inobservancia por parte de las autoridades, ¿no? Que es el mismo caso, Paco, digo, el mismo. Es un ejemplo bueno. De la multa cuando alguien actualmente no lleva una mascarilla o claro, los controles policiales cuando hay un confinamiento. Ojalá no hubiera necesidad de que hubiera ninguna multa y, de hecho, uno de los indicadores que se han utilizado los investigadores para ver el nivel de cumplimiento del confinamiento ha sido el número de multas que ha habido. Y se ha visto perfectamente qué territorios han tenido una mayor tasa de incumplimiento y qué territorios no, suponiendo que la policía evidentemente se comporta de manera homogénea
en todos los territorios, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, la Guardia Civil, ¿no? Es un cuerpo estatal que está presente en todo el territorio y no se comporta, no persigue más los incumplimientos en Madrid que en La Coruña, ¿no? Pero aún así sigue siendo un poco triste, Paco, que, digamos, Vox Populi sea esto de reaccionamos cuando nos tocan el bolsillo. Realmente no hay concienciación inherente como tal, hay una reacción, digamos, a la posibilidad o al riesgo de que alguien nos pueda multar, ¿no? Quizás Claro. es el primer paso para concienciarse, ¿no? Claro, pero eso también lo hemos estudiado bastante. En economía del comportamiento se suele distinguir, y también en psicología, entre lo que se llama la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Lo que está claro es que la motivación extrínseca, es decir, la que viene de la multa, sin motivación intrínseca, no funciona. Aquí no hay guardia para tanto incumplimiento. Y al contrario, si la motivación intrínseca solo está y no hay motivación extrínseca, no hay multa, el pequeño grupo, muy pequeño normalmente, de rebeldes, es decir, de individuos que no cumplen la norma, se convierte en conductas contagiosas. Es lo que se llama en psicología las ventanas rotas. Si tú dejas un edificio, una ventana, se rompe una ventana un día y nadie hace nada, nadie la repara, poco a poco se van partiendo las restantes ventanas. Por lo tanto, el hecho de que haya un pequeño grupo, imaginemos un 2% de individuos que no llevan mascarilla y no les pasa nada, un 2%, seguramente no será más, hará dentro de unos días, si no pasa nada, que sea el 5, el 10, porque la gente piensa, yo estoy asumiendo los costes, pero es inútil que lo asuma, porque hay otro que no lo asume, en cuyo caso va a haber contagio. ¿Para qué voy a seguir yo con la mascarilla? Sí. Por lo tanto, es muy importante la combinación de motivaciones intrínsecas, que son las básicas, educación, convencimiento, conciencia, en el tema medioambiental, con motivaciones extrínsecas, multas, sanciones, aquellos que realmente incumplen la norma, ¿no? No sé si habéis estudiado el caso, se me ocurre, de alguien que de 30 días al mes o 31 días al mes utilice 30 días, el 99% mascarilla, pero en el 1% la policía lo coja y le multe. ¿Esa persona seguiría con motivación intrínseca o podría pasar incluso a desmotivación intrínseca? No, yo creo que la motivación intrínseca sería reforzada incluso porque el individuo pensaría que ha tenido mala suerte, pero que en realidad tiene que ser más cauteloso. Es decir, que no hay excepción. Porque claro, si uno empieza a jugar a la ruleta con esto y dice, bueno, 10 días voy con mascarilla y 2 no, porque hace el cálculo de probabilidades y dice, no me van a coger, ¿no? Eso no funciona así. Por lo tanto, tú tienes que plantearte, incluso los que, por ejemplo, tenemos dudas. Yo, por ejemplo, tengo dudas sobre la eficacia sanitaria de la mascarilla al aire libre, no me permito esto. Y no me lo permito porque me parece que es un acto de solidaridad social, que es un mensaje que está mandando y que hay que colaborar en ese mensaje. Y que las políticas de salud pública no pueden estar al arbitrio de la discrecionalidad individual. ¿Bien? Yo me tomo esto, yo no me lo tomo, yo hago esto. En lo que respecta exclusivamente a tu conciencia y a tu conducta y a tu salud, tú eres el soberano, principio de autonomía, eso lo hemos estudiado mucho en bioética. Pero esto no es un tema de tu salud, esto es un tema de la salud pública, que es un bien público. Y el bien público no se puede compartimentar. Necesariamente necesita de la cooperación de todos. Por lo tanto, yo creo que incluso en esos casos, la mala suerte, en definitiva, del día que te has escapado, yo conozco un caso de eso que me cuenta, de gente que ha salido a la calle porque está despistado y en ese momento lo han cogido. Y lo que pasa es que yo creo que se está haciendo bien a nivel estatal en este tema, te voy a explicar. La policía está utilizando, la policía, digo, Policía Nacional y Guardia Civil, y por lo que me consta también muchas policías autonómicas y locales, este es un sistema de aviso. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, esta persona que te digo, tiene un aviso. No sé si a los 2 o los 3, no sé exactamente, le ponen la multa. Pero claro, este aviso le ha servido para no tener ese efecto rebote que comentabas, de decir, bueno, hay que ver, esto es injusto y tal, pero al mismo tiempo que su memoria acumule la posibilidad de que aquello puede ocurrir y por lo tanto no puede tener una actitud
light ante este tema, ¿no? Pues estamos llegando al final de... Un dato nada más, bueno, para que te complete. Uno de los temas que estudiamos en diseño institucional es que los sistemas de sanciones son muy importantes, pero tienen que ser graduales. Claro. No se puede pasar de aquí la pena de muerte, entre comillas, ¿no? Es decir, no puede ser que porque te cojan un día ya te caigan 100 euros. Tiene que haber una graduación, que es lo que ha hecho la policía ahora. Ha graduado por un sistema de aviso, ¿no? La gradualidad de los sistemas es uno de los componentes que demuestran la salud institucional de una determinada normativa, ¿no? O regulación. Y esto lo estudiamos mucho en diseño institucional porque es posiblemente una de las claves para poder hacer buenas instituciones. Cómo ponemos los premios y los castigos a las conductas que son cooperantes, a las conductas que son desobedientes. Esto me lleva a hacerte una pregunta fuera de guión. En el caso, por ejemplo, de las decisiones del confinamiento absoluto, en este caso no hay una prohibición gradual. Quizás sí exista una previsión, digamos, someter a votación la posibilidad de confinar a la población en general, y ahí quizás sea ese proceso, ¿no? Porque el confinamiento total es una decisión absoluta, no hay gradación que lleve a ella. Sí hay gradación porque los confinamientos nunca son absolutos. No han sido, por lo menos el del estado de alarma, me refiero. Había excepciones, había toda una serie de excepciones que además estaban muy graduadas algunas. Había horarios distintos, había múltiples excepciones con la complejidad que tienen las excepciones, porque, claro, y había un sistema también de aviso. De hecho, se sancionaba siempre a la segunda o tercer aviso, salvo que la situación fuera muy grave y hubiera una clara incumplimiento, por ejemplo, pues, personas que estaban en un botellón en mitad del confinamiento, actitudes que eran deliberadas y que abiertamente peligrosas por un lado y por otro lado rebeldes con respecto a la norma. Pero sí estaban bastante graduadas en el sentido en que había excepciones, ¿sí? Y que había horarios, incluso fíjate cómo se hizo la desescalada. La desescalada se hizo con graduaciones muy grandes. Primero los niños, esto teóricamente es un ejemplo de buen diseño. Otra cosa que se hiciera bien la desescalada. Es decir, que luego podemos discutir muchas cosas, ¿no? Pero, en principio, teóricamente, desde el punto de vista de diseño institucional, la desescalada, es precisamente lo que dice la norma. Es decir, lo que no se puede pasar del confinamiento al no confinamiento, todo este tipo de escenarios, sino que tiene que haber una graduación en medio, ¿no? Paco, ¿y tú crees que la población, llegados a ese punto de confinamiento, recibió, entre comillas, esta noticia, esta situación, digamos, entendiéndola de forma democrática, de forma ética, o se nos vino todo así de repente y no supimos desglosar? Pues sí, hay una serie de restricciones, pero hay otra serie de libertades. ¿Cuál crees tú que fue, digamos, la respuesta de la población? Evidentemente, cada persona lo hizo de una forma, pero globalmente, ¿la sensación fue la de vulneración de los derechos o fue la de entender y además concienciarse con el hecho? Esto, cada uno tiene su impresión, pero hay muchos estudios ya. Es decir, se estudian encuestas de opinión, hay investigaciones desde el punto de vista sociológico cualitativas, hay investigaciones también incluso de mediciones de movimientos, de movilidad a través de los móviles, como he dicho, de los teléfonos, de cuál era el comportamiento objetivo, no el comportamiento que decían en las encuestas que tenían, ¿no? Y es muy interesante porque en general la gente tuvo un comportamiento muy bueno. Y ¿cuál fue el motivo? Yo creo que fue una mezcla de miedo. A esto contribuyó mucho que la pandemia era mundial. Claro, yo creo que si hubiese sido mucho más complejo, si esto no está ocurriendo en Italia, no está ocurriendo en Inglaterra, no está ocurriendo en otros países. Y una comprensión de la salud pública, y esto es muy, muy importante porque hemos protegido, la gente ha protegido mucho a los débiles. Es decir, ver los chavales, cómo se han comportado, otra cosa después de la desescalada. Pero hay un estudio hecho del Instituto Nacional de Estadística que dice que durante el confinamiento los mayores de 50 años fueron los que más los rompieron. Y que los menores de 50 años, y contra más menor, menos, fueron los más disciplinados. Y esto, la explicación que dan los investigadores es que la rutina
de la salida era más de los viejos, entre comillas, de los mayores que no, pero que los jóvenes que sabían que no iban a morir de COVID. Esto es una de las exageraciones que ha sido una terrible, ¿no? Decirle a los jóvenes que sí, que también mueren jóvenes, sí, y de pedradas en la calle también mueren jóvenes, sí, pero nadie piensa, los jóvenes que saben que no van a morir de COVID, se hayan confinado, hayan tenido que renunciar a muchísimas cosas para precisamente proteger la vida de los abuelos, de los débiles, vulnerables, de los vulnerables, de las personas, si no abuelos, de los padres, de los más mayores. Eso me parece que ha sido un ejemplo de solidaridad por parte del ciudadano más corriente. Y ya digo, esto se ve perfectamente en las encuestas y en los estudios de movilidad que se han publicado, que ya hay bastante publicados y que reflejan claramente que hubo un efecto miedo, un efecto shock, pero también hubo un efecto de solidaridad, de protección de los débiles. Y hay mucha gente que se ha arruinado, hay mucha gente, en definitiva, que lo ha pasado y que lo está pasando muy mal, y sin embargo, aquí en este país, por ejemplo, no se han escuchado las cosas que se han escuchado en Estados Unidos de abandonar a los débiles, quemarlos a los viejos. Eso no se ha escuchado aquí. Nadie ha hecho ese discurso en España. Nadie. Ni política, ni socialmente, nadie ha salido a la calle a decir me importa tres pitos los viejos, ¿no? Me importa tres pitos los vulnerables. Ha salido a la calle por otros motivos y tal. Además, muy curioso que la mayor disciplina ha sido en los barrios pobres. Es decir, las únicas rebeliones contra el confinamiento se han producido en el barrio de Salamanca. Es decir, han sido los que mejor estaban además en el confinamiento, porque al fin y al cabo tenían sus recursos, tenían un piso en condiciones. Sin embargo, los más débiles han sido los que peor lo estaban pasando, han sido los más disciplinados, y no hemos visto rebeliones en Vallecas, ¿no? Ahora sí estamos viendo rebeliones en Vallecas, pero por otro motivo. Pues ha sido una excepcional forma de iniciar esta temporada en Campus Panel de Expertos y Expertas en compañía de hoy nuestro experto, nuestro invitado, Francisco Garrido Pena, profesor del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía de la Universidad de Jaén, y además responsable del grupo de investigación sobre el que hemos hablado hoy, el grupo de investigación biopolítica. Francisco, Paco, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido muchísimo, yo en particular y los oyentes a buen seguro. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo. Hasta siempre. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.
En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.